Viví además en uno de los barrios de la ciudad por donde entra el camino francés, la zona de Rua de San Pedro, el barrio de San Pedro. Con lo cual desde niño estaba acostumbrado a ver venir a mi pueblo gente de distintos lugares del mundo. Y a mí esto me llamaba mucho la atención, porque la idea era, si vienen aquí y caminando, ¿qué hay aquí que les atrae tanto para que vengan caminando? Pueden venir en tren, en avión, en auto, múltiples formas. Y sin embargo, vienen caminando. Normalmente la gente que va a París, a Londres, a Nueva York, a Río de Janeiro, no va a pie, ¿verdad? Por tanto, eso ya es algo muy singular de Santiago de Compostela, una ciudad pequeña en el Finisterre occidental, en el contorno occidental de Europa. Hubo una época en la que no sabíamos que existía América, que había tierra más allá del océano. Por eso, cuando llegan los romanos a esta tierra, cuando se produce la romanización, cuando ven el mar en lo que hoy es la zona del Cabo de Finisterre, Fisterra, es el fin de la tierra, finisterral, es decir, para los conquistadores romanos hacia Occidente llegan, no hay más tierra que conquistar. Fin de la tierra, finisterral. Es decir, ya hay ahí un simbolismo muy fuerte. ¿Qué ocurre con el tema del Camino de Santiago? Pues que en el siglo IX sabemos, al menos tenemos ya una base histórica, para decir que se produce el fenómeno de la peregrinación poco más o menos como lo conocemos hoy. Por tanto, aunque es un fenómeno que reviste una actualidad enorme, sin embargo tiene una base histórica grande. Siglo IX, se descubre un sepulcro en lo que era un monte en donde hoy está la ciudad de Santiago de Compostela. Se atribuye al apóstol Santiago. Se construye la catedral. Atención, muy interesante, la catedral de Santiago de Compostela, la catedral románica, no sé si han ido ya, si estuvieron en Santiago, vamos mañana. Es una ciudad, yo le llamo la ciudad almada, con alma, porque tiene un algo que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, que es esto mismo, atraer a tanta gente que venga a pie. Antes de la pandemia, el último año normal, antes de la pandemia, en la oficina del peregrino, si no recuerdo mal, se registraron 370.000 personas que han hecho el camino de tres maneras, que son un poco las que están más o menos permitidas, que son a pie, a caballo, en bicicleta. A pie es lo habitual, una proporción muy grande de peregrinos lo hacen a pie, en bicicleta mucho menos, aunque cada vez más, y a caballo muchísimo menos. Luego también ya hay otras fórmulas que se admiten, incluso el tema náutico, por barco, etcétera, etcétera. Bueno, ya no entramos en eso. A lo que iba. Se funda la catedral románica en 1075, pero hay quien dice que este santuario fue fundado en el siglo IX, más de 1000 años. ¿Qué es lo más antiguo que se conserva en pie de esa época? La pila bautismal, si quieren podemos entrar y la ver. El no bautizado no podía acceder a la iglesia hasta que se bautizara. Se bautizaba y ya luego podía ingresar en la iglesia. Ya digo, fue una práctica común la de el bautismo por inmersión prácticamente hasta el siglo II. Y en todo caso, ya digo, esta piedra no deja de ser una piedra que tiene un significado histórico para nosotros muy grande. Luego además es muy sorprendente el tema de las velas. Esto es algo mimético, no sé cómo decirlo. Por aquí pasa al año más o menos unas 100.000 personas, esta iglesia. De ellas, más de la mitad peregrinos, peregrinas de absolutamente todos los rincones del mundo. Hace 2 días, 3 días, aquí hago una bendición que luego, si me permiten, os la voy a dar, que la tenemos en más de 20 lenguas. Venía un peregrino de Egipto, la ha leído en árabe. Hace 2, 3 meses, 4, estuvo aquí un chico de las Islas Fiji. A partir de septiembre, finales de agosto, que es cuando comienzan a permitir ya un poco los vuelos desde América, nos empieza a aparecer gente de México, de Colombia y de Estados Unidos, que les echábamos en falta, porque llevábamos como 1 año y medio sin ver a gente de América. Todavía no nos vienen los australianos porque no les dejan salir del país. Venía gente de Australia, está en el otro lado del globo. ¿Qué tiene el Camino de Santiago, el hechizo del camino para que venga gente de tantos lugares del mundo? Atención, aquí. Por aquí muchos de los peregrinos que pasan vienen desde Francia, desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Son más o menos hasta aquí 3 semanas caminando, más la semana que les queda todavía, un mes. ¿Qué tiene el Camino de Santiago para que enganche de esta manera? Porque además es adictivo. Hay muchísima gente que repite y repite y repite. Tengo mucho contacto con peregrinos, a veces aquí, sobre todo cuando veo que vienen solos, les doy un número de teléfono, pues si tienen algún problema, que tengan a alguien aquí en Galicia con quien contactar. Y
Y luego a través de WhatsApp pues estoy en contacto también con gente de América, de México, ¿no? Y es gente que me dice, mira, aquí es la experiencia más maravillosa que he vivido, tan pronto pueda, regreso, quiero volver a visitar. Esto es lo más antiguo, como pieza, digamos, mueble, entre comillas, que no se puede mover mucho, de esa época, que nos habla, por tanto, ya de la historia también de este lugar y de su vinculación al Camino de Santiago, porque sabemos el primer peregrino que oficialmente está documentado, porque dejó constancia por escrito, aparte del rey que existía por aquí, Alfonso II el Casto, cuando se descubre el sepulcro de Santiago, pero, sin embargo, tenemos en 1950-51, ahí aparece en un monasterio una notificación de un clérigo, un obispo Francisco Pescado. Pasa por ser el primer peregrino de la historia que ha dejado constancia por escrito. Desde ahí, a partir de ahí, millones probablemente. Esta es una copia del Cristo de Santa María. Nosotros somos franciscanos, estamos ahora desde hace como 11 años al servicio de este santuario, y esta es la copia del Cristo con el que dialogaba, oraba Francisco en Asís, existe original. Lo que decía lo de las velas, es mimético. Aquí llega gente, muchos turistas también llegan, peregrinos que ven que se puede dibujar una velita, es casi como inmediatamente velita. Pero hay gente que se emociona mucho. Normalmente una vela es por alguien que está enfermo, por alguien que sufre, por alguien que se ha muerto. Cada vez más tienen peregrinos que me cuentan cuando les pregunto ¿por qué haces el camino? Que me dicen, se ha muerto mi mujer, mi hijo, mi hijo. Con lo cual hago el camino buscando un poquito de paz. Son muchas historias, conozco muchas historias, y el camino sobre todo es una expresión viva de la humanidad que está buscando sentido a su propia existencia. Por eso suelo decir que hay tantos caminos como peregrinos. Cada peregrino lleva su propio camino. Y el camino es mucho más que una ruta geográfica, es sobre todo una experiencia interior. Y a mi modo de ver, lo que da sentido y cohesión al camino es, primero, esta libertad de que cada uno sale cuando quiere. Acabo de estar con una peregrina que está haciendo el camino al revés. Y ahora le decía, pero tiene que ser un poco extraño, ¿no? Porque te vas cruzando con todos los peregrinos que vienen hacia ti, que se van hacia Santiago. Y ella decía, no, pero es para mí muy hermoso, porque hay un contacto visual y les doy, en cierto modo, como el ánimo para que sigan haciendo su camino. En este caso, más una chica de Santiago. Es muy curioso. En el camino hay personas en su mejor versión, muy interesante, purifican mucho. Suelo decir que este lugar, por ejemplo, es un spa del alma. Que aquí, más allá del concepto religioso, aquí la gente expande mucho su parte, digamos, más espiritual. Hay gente que me dice que este es un lugar que tiene una energía, que tiene una magia, que tiene... Es cierto, pero suelo decirles además la que tú traes. Más de 1000 años de historia entrando aquí peregrinos, que al final somos seres que emitimos energía, no somos seres energéticos. Entonces, si tú vienes con mucho bueno, eso impregna el lugar donde te vas pasando. Entonces aquí, claro, suceden cosas tan bellas, aquí la gente se emociona tanto, hay personas que entran y que se ponen a llorar y que incluso me dicen qué secreto tenéis aquí. Simplemente he entrado para visitar una iglesia y de repente siento que tengo que llorar, y no de pena, no porque me haya pasado nada, necesito desahogarme. Esto pasa mucho aquí. En una ocasión me encuentro a una chica aquí mirando a Cristo y lloraba, lloraba y lloraba. Le doy la bendición, le doy el abrazo. Ahora lo del abrazo no he restringido por COVID. He abrazado a unas 30.000 personas. El abrazo es muy importante. Es el mayor gesto que tienes de acogida, corazón con corazón. Y cuando llega un desconocido, que además suele venir con el peso de su vida vuestra, si le pegas un abrazo, es un momento muy, muy emotivo. Bueno, pues esta chica lloraba, le doy la bendición, la abrazo, seguía llorando. Luego me enteré de una chica musulmana. Y ella decía que lo que aquí había sentido era algo espectacular. Y así continuamente historias y más historias. Seguimos la visita a lo que os decía de las velas. Es un símbolo universal. El fuego es luz, es calor. Hoy ya ha cambiado mucho la vida, pero hasta hace nada aquí mismo en el pueblo el tipo de habitáculo, las casas, que se llaman payozas, no sé si las habéis visto. No, entramos aquí primero y iremos ahora. Bueno, vais a ver cómo se vivía aquí no hace tantos años. Aquí era muy importante, estamos en alta montaña, 1300 metros de altitud. Era muy importante el calor del hogar, el fuego. ¿Por qué? Porque te da calor, porque te permite cocinar. Por tanto, el fuego es un símbolo universal muy importante.
Y me llama la atención esto, cuando entran peregrinos de distintos lugares del mundo, ven lo de las velitas y sienten la necesidad de colocar una vela. Al principio las velas, cuando llegué aquí, estaban al pie de la talla de la imagen de Santa María que ahora vamos a ver. La restauramos. Lógicamente el humo no es bueno para una talla de madera, ¿no? Y sobre todo si quieres protegerla, cuidarla, conservarla. Con lo cual, después de la restauración, lo que pensamos es saber dónde situamos las velas para que la gente pueda seguir poniendo velas, pero que no haga daño. Este rincón estaba vacío, con lo cual, bueno, vamos a probar aquí. Colocamos aquí y esto se ha convertido en un rincón santo, sagrado. He visto aquí a peregrinos caer de rodillas mirando las velitas con lágrimas en los ojos. Insisto, una vela suele ser algo muy emocional, detrás hay una persona que está sufriendo, una persona enferma, etc. Y que hay pocas, hay que decirlo, que hay pocas. Normalmente la cantidad de velas que hay aquí es... Entonces, ya digo, este es un santuario que tiene, por una parte, el elemento histórico evidente, pero mucha actualidad, mucha vida, mucha alma. Es, del Camino francés, al menos la iglesia más antigua que se mantiene abierta. Digo al menos del Camino francés porque si incluimos el prerrománico que pueda haber en Asturias, bueno, pues más o menos sería de esa época también, o alguna iglesita mozárabe que hay por ahí, bueno, también. Pero así a pleno rendimiento, abierta totalmente a culto, es parroquia, sigue siendo parroquia. Pero es una parroquia más que nada de peregrinos. Para que se haga una idea, aquí en el pueblo vivimos 14 personas más o menos, 14 habitantes. Pero sin embargo muchos peregrinos que pernoctan aquí porque hay varias plazas, varias camas, albergues privados y el albergue público. Con lo cual podemos pasar en una noche de 14 habitantes a 120, 130 habitantes. Y además es una Babel, por eso digo que es una aldea universal, porque te puedes encontrar por aquí a gente hablando cantidad de lenguas distintas. Es una lástima que ahora esté con niebla y lloviendo, porque el paisaje, el entorno es bellísimo, es preciosísimo. De hecho, los peregrinos cuando llegan, cuando está despejado, se quedan realmente alucinados, ¿no? Todo verde, son especies arbóreas, todas autóctonas, es una zona protegida, estamos entre dos sierras, los Ancares hacia aquí, el Caurel hacia aquí, tenemos el oso pardo, para que se hagan una idea de dónde estamos. Es un lugar muy especial también, ya a nivel paisajístico. Si a eso unimos una iglesita que está colocada aquí hace más de 1000 años, es como que hay un algo muy, muy especial. Vamos a ver. Me la llevo al altar, entonces oramos todos los que estamos por estas intenciones, ¿no? Como una forma de conectarnos espiritualmente también con estos peregrinos que ya van hacia Santiago, que van llegando. Vamos a ver aquí lo que nos queda de un famoso acontecimiento que tuvo lugar en la época medieval. En la época medieval, hospital es lo que hoy llamaríamos albergues. El hospital era el lugar de refugio de los peregrinos, para descansar el cuerpo, cansados del camino, pero era muy importante. En el ser humano europeo medieval va unido siempre lo material con lo espiritual. Mens sana in corpore sano. Por tanto, el hospital siempre estaba junto a una capillita. ¿Para qué? En el hospital curabas las heridas del cuerpo, en la capillita curabas las heridas del alma. Por eso a mí me gusta decir mucho que un santuario, sobre todo, tiene que ser un hospital de heridas del alma. Se lo digo mucho a los peregrinos. Cuando digo heridas del alma, digo los pesares, los sufrimientos, las tristezas, las preocupaciones, todo eso que nos carga mucho la mochila del corazón, ¿no? Y que este es un lugar de desahogo, ¿no? Para relajarse, para poner un poquito de paz. Se cuenta, después de que se establecen aquí los monjes, que en el siglo XIV hubo un milagro. En aquella época no existía Internet. Internet era el Camino de Santiago en Europa. Es decir, lo que pasaba en el Camino de Santiago, luego se enteraba la gente en Alemania, en Suecia, en todas partes. Pues bien, lo que nos narra, y además es muy llamativo porque la primera constatación por escrito que tenemos de este acontecimiento es obra de un papa, Inocencio VIII, a finales del siglo XV. Por tanto, tuvo una repercusión tan grande en la cristiandad europea que hasta oficialmente la Iglesia dijo sí, place. Bueno, es un acontecimiento poco más o menos tal que así como lo cuenta este papa, que había un hombre, un campesino de aquí de la zona, de un pueblecito que está aquí abajo, 4 kilómetros montaña abajo, que él era muy devoto y que venía siempre a misa aquí. Un día de gran ventisca de nieve, estamos a 1300 metros de altitud, aquí nieva, ahora a finales de octubre posiblemente ya nos vengan las primeras nieves,
y luego ya, desde más o menos noviembre hasta el año pasado, el 10 de mayo llegó a nevarnos. Pero bueno, normalmente desde noviembre hasta abril más o menos, ahí podemos estar a veces 3 semanas enteras bajo la nieve. Pues bien, ventisca de nieve. Este hombre no aparece en misa, normal, ¿no? Era arriesgar la vida. Siglo XIV, no había GPS, no había automóvil, no había carreteras, no había helicópteros, no había servicios de socorro. No viene a misa. Pero en el momento de la consagración, el monje que estaba celebrando, resulta que este hombre, Juan, sí que viene, entra. Y cuentan que el monje piensa, va, total, para venir a ver un poco de pan y un poco de vino. Y cuentan que por obra de la fe de este hombre devoto, el campesino, que en el momento de la consagración el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Milagro eucarístico, la transustanciación. Corre como la pólvora por el camino de Santiago. O Cebreiro ya no solo es un lugar de paso, sino que es un lugar ya de visita obligada. ¿Qué nos queda de esa época? Fíjense. Tenemos un relicario ahí que donó una tal Isabel, no sé si la conocen, era una reina famosa. ¿De Castilla? Isabel de Castilla era muy religiosa. Fueron a Santiago ella y Fernando en 1486 y al regresar paran aquí y hacen noche aquí, 1486. Y cuentan, hay un documento que es posterior de la época de su hija Juana, es un acta notarial, en donde dice que la propia Juana dijo de su madre que se había enamorado de este lugar. Hay una leyenda que dice que quisieron llevar las reliquias del milagro, que los caballos volvían siempre atrás y que al final las dejaron aquí. Y ella lo que hizo fue regalar este relicario que ven aquí abajo. Es como un estuche, se cierra. La portada de plata, plateresco, de la época, que era el arte de esa época, digamos, y tenemos como 2 redomas o 2 botellitas o 2 frasquitos en donde, según la tradición, ahí hay un fragmento de carne y sangre del famoso milagro. Hay testimonios de peregrinos del siglo XVII que ya hablan de este relicario. Vamos por aquí, por favor. Y si se fijan, hay un efecto óptico. Hay un Cristo iluminado y detrás que ven 2 sombras, ¿verdad? 2 crucificados. Hay gente que cuando le ve le emociona mucho. Hay quien dice, los 2 ladrones que fueron también crucificados con Jesús. Lo que suelo decir es, más poéticamente, Él es nuestra luz, es nuestro influencer. Jesús es el gran influencer de la historia. Lo sigo viendo aquí, porque de la gente que viene a misa por la tarde es gente de todos los rincones del mundo. Por eso dices, mira este hombre sin haber tenido internet lo que ha logrado. 2000 años después aquí seguimos hablando de él. Pues digo que esas sombras somos nosotros, la humanidad, cada uno con su cruz a cuestas, sus sufrimientos, sus miedos, sus historias negativas. Llevamos a su sombra. Por aquí nace, según las épocas del año, porque también evidentemente eso se mueve, el sol. Y aquí conseguí un efecto que nunca había visto o leído, que aquí se produjera, pero cuando vine pensé, es una iglesia prerrománica. Las iglesias prerrománicas suelen construirse de manera que la cabecera está mirando a oriente, por donde sale el sol, y la entrada, la portada, hacia poniente. Y aquí, efectivamente, en determinados momentos del año suceden cosas bellísimas con la luz del sol. Este año he captado, y tengo fotos, la luz del sol entrando por el ventanuco de arriba, cayendo justamente aquí en el centro de la iglesia, el día de San Juan, coincidiendo con el solsticio de verano. Pero es que ahora, en este mes de octubre, ahora ya no, se va moviendo un poquito la tierra, la rotación y todo eso, pero había días, y era preciosísimo, que estaba aquí en la bendición con los peregrinos, rodean el altar, y estaba mirando hacia afuera, y por la ventana de allí entraba el sol, pero como está esa barandilla ahí, producía un efecto óptico precioso. O sea, podías verlo directamente, como con rayos así chispeantes, una preciosidad. O sea, son lugares que tienen algo, están muy bien enclavados en la naturaleza, y los medievales sabían muy bien, porque miraban al cielo, cosa que nosotros ya no hacemos. Aquí las noches estrelladas son bellísimas. La Vía Láctea se ve perfectamente. No tienes que mirar hacia arriba, te sales aquí a la parte de atrás y como es un monte donde no hay arbolado, estás viendo las estrellas que te rodean. Hay personas que llegan a este santuario y me preguntan por el Santo Grial, la copa de la última cena de Cristo. Mi respuesta inmediata es no, lo siento, aquí no tenemos el Santo Grial. Tiene que ir usted a San Isidoro de León
o a la Catedral de Valencia o a otros muchos sitios que dicen que lo tienen. ¿De dónde viene la confusión? Probablemente. Porque hay un poeta gallego, también la inmensa mayoría de la gente de Galicia no lo sabe, Ramón Cabanillas. Ramón Cabanillas era un hombre muy devoto, es uno de los grandes poetas de Galicia, sin duda, y a mi modo de ver, un poemario suyo que se titula Na noite estrelecida en gallego, en la noche estrellada, es de lo más bello que se ha escrito en lengua gallega. Él lo escribió en 1926, obviamente estuvo aquí. Él era además, por cierto, de la familia franciscana, él era terciario franciscano, franciscano seglar. Tiene otro dedicado a Samos, a la abadía de Samos también. Bueno, pues él lo que hizo fue galleguizar las leyendas que ya existían en Europa de la búsqueda del Santo Grial. ¿Han oído hablar del rey Arturo? El rey Artur, los caballeros de la mesa redonda. Bueno, pues ya en la época medieval había textos en Europa, por ejemplo, Chrétien de Troyes, que hablaba de esto, de cómo esos caballeros estaban buscando el Santo Grial. Era como que si conseguías encontrar el Santo Grial, eso ya era lo más de lo más. Pues bien, lo que hace este poeta gallego es galleguizar esa tradición. Galaaz, que es el caballero de corazón puro, el único que puede encontrar el Santo Grial, lo encuentra. ¿En dónde? Había en las tradiciones europeas la búsqueda que tenía que ser siempre en un monte de salvación, Mont Salvat. Para Cabanillas es este. Pero es bellísimo cuando narra la entrada de Galaad en este santuario. Tan pronto pone el pie aquí, todo esto que ven florece de rosas. La luna hace que su resplandor baje, estamos en la época medieval, esas tradiciones son medievales, no había luz eléctrica, esto estaba a oscuras, tendría velas únicamente. La luz de la luna ilumina esto por dentro, bajan los ángeles del cielo y en torno al Santo Grial, que es el cáliz, nuestro cáliz medieval, aparecen estrellas dando vueltas. Es una descripción poética bellísima. Por eso digo que probablemente la confusión con la búsqueda del Santo Grial venga de ahí, de este poema. Ya, lo último que les muestro aquí. San Francisco es nuestro patrono, pero él fue peregrino a Santiago. Las florecillas de San Francisco, buscan en internet florecillas, capítulo 4, y narra cómo Francisco vino como peregrino a Santiago. De ser así, él estuvo aquí, estoy convencido. ¿Por qué? Porque él buscaba siempre los lugares así, las iglesitas pequeñitas, austeras, les encantaba, y estoy convencido que él pasó por aquí. ¿Por qué? Porque en la época de Francisco, 1214, probablemente cuando él pasa por aquí, resulta que el camino, con flujo abundante de peregrinos y más conocido era este. Códice Calistino. Una de las copias originales está en la Catedral de Santiago, que hace unos años fue famosa por un robo. Tiene 5 libros dentro, o sea, son pergaminos, 220 folios, digamos. Uno de ellos es el llamado Libro de Santiago, cuyo autor es un clérigo francés, Aymeri Picot, que escribió su guía de peregrinación y donde va narrando las cosas que va viendo, las fuentes, la gente y tal. Ya cita este lugar. Y Francisco de Asís muy probablemente seguiría este itinerario que era el que seguían los peregrinos en esa época, por tanto, pasaría por aquí. San Benito, ¿por qué? Porque los benedictinos estuvieron aquí hasta el siglo XIX, custodiando este lugar. En agradecimiento y recuerdo, mantenemos aquí una imagen, una escultura de San Benito, del fundador de los benedictinos. Sepulcro de Elías Baliña, importantísimo. Decía al comenzar esta visita, este es un lugar con mucha historia, más de 1000 años de historia. Pero ojo, no es solamente una historia pasada. Tiene mucho que ver con la actualidad del camino, entre otras cosas porque aquí entran tantísimos peregrinos, pasan a la puerta de este santuario. Fue este caballero realmente el gran impulsor del camino en el siglo XX. Está reconocido como tal. Aquí en la inscripción, que está en latín, dice que él es el párroco de este lugar, en el Camino de Santiago, y que es el insigne restaurador y el amigo y hermano de todos los peregrinos. Se llamaba Elías Baliña, era párroco aquí. Él falleció en el año 1989. Él hizo una tesis doctoral sobre el Camino de Santiago, aspectos históricos y jurídicos. Estoy convencido que él, ahí, estudiando, es cuando se da cuenta de que hubo una ruta de peregrinación a Santiago que fue importantísima en la Edad Media. Hay un testimonio de un autor musulmán en la Edad Media que dice que estaba alucinado de la cantidad de cristianos que venían de Europa y que iban hacia Santiago, que se cruzaban en el camino los que iban y venían y que esto era como una autopista, ¿no? Continuamente. Bueno, pues Elías Baliña tuvo una genial idea. Se había perdido prácticamente el rastro del Camino de Santiago.
Posiblemente por cuestiones históricas, políticas. La reforma luterana, Lutero era contrario a las peregrinaciones, con lo cual media Europa queda bajo un flujo luterano, con lo cual media Europa ya no mira a Santiago. Luego las guerras de religión, las pestes que hubo en Europa, es decir, hubo problemas muy serios. Desapareció prácticamente la peregrinación a Santiago. Pero atención, este hombre se da cuenta de una cosa: ¿cómo va a haber peregrinos si no hay camino? ¿Cómo va a haber peregrinos si no les señalizamos el camino por donde tienen que ir? Y él es el que se va a Roncesvalles, Pirineos, frontera con Francia, y Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, y comienza a pintar la famosa flecha amarilla, que es el anagrama oficial del Camino de Santiago. A brochazo limpio, astas. Todavía vive aquí enfrente su sobrino que iba con él cuando era niño a pintar por ahí las flechas. Él hizo la primera cartografía del Camino francés a Santiago. Por eso es reconocido como el gran personaje del Camino del siglo XX. Luego al salir van a ver fuera que hay un busto de hecho dedicado a él y hay placas de distintas asociaciones de amigos del Camino del mundo que le reconocen efectivamente como la gran figura. Fue un profeta, porque hay una anécdota que cuentan, dice su sobrino que es verdad. Esto fue más o menos hacia el año 1980, cuando comienzan a pintar. Están en la frontera entre España y Francia. España no estaba en la Unión Europea, por tanto había frontera, no podías pasar para el otro lado sin más. Y ellos lo que hacían era, de noche, desde la zona de Navarra, pasaban para que no los pillara la gendarmería francesa y pintaban flechas amarillas. Pero en la parte española los detuvo la Guardia Civil y lo interrogaron. ¿Quién es usted y qué está haciendo? Porque en aquella época había terrorismo por esa zona. Imagínense, ¿no? Bueno, pues cuentan que él contestó: estoy preparando una invasión desde Francia. Digo, fue profeta porque él murió en el 89 y él no vio el boom que vino sobre todo a partir del año 93, el primer famoso sacudeo de la historia, y nosotros sí lo estamos viendo. En esta su iglesita de pueblo, de aldea, entran al año miles y miles y miles de personas de medio mundo. Ya no solo fue una invasión, digamos, europea, sino que fue una invasión mundial. Por eso le debemos mucho. A los peregrinos suelo decirles: mira, si hoy estamos aquí, es gracias a este señor, a este caballero. Ahora aquí, lo último. La tirita donde tenemos a Santiago Apóstol, patrono de peregrinos. Y este es un lugar especialmente bonito. Cuando vine para aquí, había estado muchos años ya acogiendo a peregrinos allí en el convento de San Francisco, en Santiago, en verano. Cuando vine para aquí recordé que todos los años en el Camino de Santiago fallece alguna persona. ¿Por qué? Porque hay miles de personas. Donde hay personas, nos morimos, porque nos morimos todos. Suele ser por causas naturales, un infarto. Hay gente muy mayor, a mí esto me sorprende enormemente, sobre todo ahora en esta época de otoño. Gente mayorcísima, es un esfuerzo físico grande. 25 kilómetros, 30 kilómetros al día. Y sin embargo llegan. O atropellos de ciclistas. Bueno, conozco además casos de estos, ¿no? Entonces a mí me impactaba lo siguiente. Imagínense que de repente le llaman de la embajada de México en Madrid a una ciudad de México para decirle: mire, tenemos que darle la noticia de que su hijo está haciendo el Camino de Santiago, ha sido atropellado, ¿no? El impacto emocional de la muerte, pero también incluso de pensar: no llegó, era su sueño llegar a Santiago y no llegó, se quedó en el camino. Pues mi idea era: nos vamos a recordar, están aquí, están con nosotros, a todos los peregrinos que caminan en la eternidad. Pero luego, estando aquí, me doy cuenta de otra circunstancia, preguntando a peregrinos: ¿por qué haces el camino? Cada vez más respuestas: se ha muerto. Y ahora durante el COVID. El año pasado eran españoles, la inmensa mayoría, no había gente de fuera, pero había gente que me decía abiertamente: mira, hemos vivido un horror, se ha muerto mi madre, se ha muerto, bueno, todo lo que saben que ha pasado, ¿no? Hay gente que hace el camino y en la credencial, en lugar de poner su nombre, pone el nombre, se llama peregrinación vicaria, pone el nombre del difunto y luego la Compostela, al llegar a Santiago, la dan al nombre de esa persona. En una ocasión estoy aquí y hay dos peregrinas de Colombia, una mamá y una hija, y estaban muy emocionadas después de la bendición. Entonces al final, hablando, me muestra una mochilita y en la mochilita llevaban una urna con cenizas del papá
de la chica, del marido de la señora. Él había tenido siempre el deseo de hacer el Camino de Santiago. Había muerto, no lo pudo realizar en vida. Venían ellas desde Colombia con las cenizas del papá y del marido a hacer el camino. Y como se quedaron muy prendadas de este lugar, aquí en el cementerio parroquial, ya lo tengo previsto, hay un árbol que es el acebo, que es el árbol típico de montaña, que es muy resistente, tiene unas raíces fuertes, pero siempre mira hacia el cielo, es todo un símbolo. Ahí abro así un poquito remuevo la tierra y ahí depositamos cenizas. Ya lo hemos hecho en más de una ocasión. Pues por eso digo que este es un lugar muy emocional. A todos los que caminan en la eternidad, que ya es todos los que se nos han ido, pero siguen con nosotros. Y de hecho en la misa de la tarde lo mismo. Siempre recuerdo a los peregrinos que se nos han ido. Esto es universal, ¿eh? La tristeza, el sufrimiento, la muerte en todos los lugares del mundo. El camino unifica mucho, porque las fronteras en realidad están aquí, son creaciones nuestras. Y en el camino te sientes muy libre. Y te das cuenta que efectivamente lo más puramente humano es común a todos. El cansancio es común a una japonesa y a un brasileño. El mal olor del sudor es exactamente igual en distintos cuerpos. El color de la sangre que corre por nuestros cuerpos, hasta el presente, toda la sangre que he visto es de color rojo. Aquí no hay sangre azul ni tonterías de esas. Nos unifica. Por eso siempre digo a los peregrinos, bienvenido a este hogar. Somos una gran familia, la humanidad. Si se fijan, fotos, de manera espontánea, ya se pueden imaginar. La gente que llega aquí, que ve esto, que trae una fotografía de un ser querido que se ha ido y ha ido posible. Y luego también un símbolo que tenemos aquí, la flecha amarilla. Esto lo ha hecho una amiga mía, ella tiene conocimientos de botánica. Esas son flores reales. Esas son plantas reales, no son de plástico ni de otro. Ella hace un proceso que consigue preservarlas. Lleva más de 1 año y medio aquí, no les he echado ni una gota de agua. Y se mantienen, es alguna que me han robado. El mundo, ¿no? La picaresca del mundo. Bueno, pues es todo un símbolo, porque la flecha amarilla orienta siempre su camino, que es el camino de la trascendencia. Si somos capaces de preservar la belleza de unas simples flores que son tan frágiles, ¿qué no será nuestra alma? Yo suelo decirle a los peregrinos, mira, esto es un ropaje, es como la mochila, ¿no? Que llega un momento que hay que quitársela de encima y volar, y que el alma vuele como una mariposa. Aquí estamos rodeados de naturaleza y aquí se ven unas cosas preciosísimas. La naturaleza continuamente se está regenerando. El otoño, que es muy bonito, a mí es un tiempo que me gusta mucho. Hay gente que le produce tristeza y uno dice, ¿qué dices? Si se está produciendo la regeneración de la tierra para que la próxima primavera surja. La naturaleza es muy inteligente y a veces nosotros nos pasamos de chulitos y pensando que somos los más inteligentes del universo. La naturaleza da muchas lecciones. Y el Camino de Santiago realmente es como una universidad, es una pedagogía, se aprende mucho. Insisto, conozco y tengo contacto con cantidad de peregrinos y la experiencia de la peregrinación les supone un antes y un después. Gente que me dice abiertamente, soy mejor persona desde que he hecho el camino. He redescubierto otros valores, la convivencia, el contacto con la naturaleza y sobre todo el abrir un poco ese aspecto espiritual que tantas veces lo tenemos ahí apenazado. Cuando digo espiritual, no me estoy refiriendo a un tema de una religión. De hecho, a mí me encanta recibir aquí a todo el mundo, sino de aspectos como el amor, la bondad, la amistad, la solidaridad. Todo eso es espiritual. Lo más bello de la vida es espiritual. Y en el Camino de Santiago se despliega esa antena parabólica que hace que la gente comience a redescubrir la vida desde esa dimensión. Y ya no dan tanto valor al dinero, ya no dan tanto valor a la apariencia. Si se fijan, ¿no?, en una sociedad tan cosmética como la nuestra, que nos gusta mucho cuidar el aspecto, aquí los peregrinos llegan como llegan y les da exactamente igual. Y si hace calor, pues se quitan la camiseta y se vienen con pantalones cortos. Si se vienen embarrados del camino, pues les da lo mismo. O sea, desaparece esa cosmética, esa pantalla, ¿no?, y aparece el auténtico ser humano. Sí. Bueno, hasta aquí la explicación, ya ha sido bastante larga. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, algo que os pueda interesar? Cuando vine para aquí también estuve investigando, ¿no?, para saber, por curiosidad, ¿no?, de dónde viene. Porque en el Códice Calistino, que sería, digamos, el documento más antiguo en el que aparece el nombre, aparece februari. Februari, en latín es febrero.
pues uno dice, ¿qué pasa? Que igual pasó por aquí el autor del códice en el mes de febrero y no había, como era un lugar tan pequeñito, no tenía siquiera nombre. Pero fíjense, la clave me la dio mi gente, de por aquí, de las aldeitas que hay, porque le llaman cibreiro, no ci. Y asocio, ¿a qué me suena esto? Resulta que en gallego hay un árbol que se llama acibro o acibeiro. Si juntamos acibro con acibeiro nos sale cibreiro, es el acebo. Si salen ahora del santuario van a ver que tenemos por aquí varios acebos, que es un arbolito más bien chiquitín, es como un arbusto que tiene una hoja espinada, pero que es impresionante, porque ahora cuando venga la nieve, esos árboles sacan unas bolitas rojas, unas bayas, no sé cómo se llaman, unos frutos, que uno dice, fíjate qué curioso, ¿no? Por Navidad, qué bonito, es como que viene la Navidad. Es muy inteligente la naturaleza. Cuando hay nieve, los corzos, que tenemos por aquí también muchos, y los pajaritos no pueden alimentarse de la tierra. El árbol, el acebo, saca esas bolitas para que se alimenten. Y efectivamente he visto un mirlo que vive aquí en el árbol al lado del santuario, que cuando hay nieve se va a los acebos y efectivamente picotea, come la frutita. Entonces, mi teoría es que el nombre cebreiro viene de acebo, del árbol. Es el topónimo en gallego de este árbol de alta montaña. Me permiten que les dé la bendición, que ya hemos dado a miles y miles de personas de todo el mundo y hay gente que se emociona mucho. Piensen que esta misma tarde, en el momento que haga la bendición, delante puedo tener a personas que están viniendo caminando desde Francia o desde Alemania. Ya he conocido gente desde Holanda, desde Alemania, 4 meses. Gente que viene muy rodada. Gente que viene con la carga de su vida a cuestas, con sus sufrimientos, con sus miedos, que llegan aquí a un lugar como esto, que no deja de tener un algo especial, ¿no? Y que se encuentran pues con ese momentito así, digamos, de paz, ¿no? Un rinconcito de paz. Esta es la bendición. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar. Que la paz sobreabunde en tu corazón. Que la bondad sea tu huella en esta vida. Que la fe te afiance frente al misterio de la vida. Y que llegado el momento de alcanzar la meta, Dios, el amor, te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Ultreia Jesús eia, era lo que decían los peregrinos en la época medieval. Aparece en el Códice Calistino, en al menos 2 signos dedicados al apóstol Santiago, uno que se titula Dum Pater Familias, aparece esta expresión. Se cree que era una especie de saludo que los peregrinos intercambiaban. El inglés de la época medieval en Europa era el latín, era el que permitía que a los pueblos europeos se pudieran entender entre ellos. Ulterior, más allá. Ella es ea, ánimo, venga, vamos. Más allá, sigue, adelante, adelante. Y contestaba el otro peregrino, Jesús ella. Susum en latín es hacia arriba, hacia lo alto. Por tanto, hacia arriba, hacia el cielo. Ultreia, adelante. Jesús ella, hacia lo alto, hacia el cielo. Buen camino. Gracias. Gracias.